Generalmente, cuando una persona se hace popular, cuando algo que uno está haciendo comienza a ser un éxito, sea un ministerio, una ocupación o lo que fuere, esta persona se torna fría y aislada y construye una muralla alrededor de su vida. Estas personas pasan a ser más difíciles de alcanzar para aquellas personas comunes. Sin embargo, cuando vemos la vida de Cristo, cuando su ministerio comienza a tomar envión, muchas personas comienzan a saber de Él y se avalanchan sobre Él. ¿Sabe? Encontramos que Él sigue estando disponible. En nuestro estudio de hoy, quiero que veamos varias instancias en las que la disponibilidad de Cristo queda totalmente evidenciada. Como un buen soldado, Él nunca está de franco. Como un buen médico, Él siempre está listo y a disposición. Ahora, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 que acabamos de completar, los críticos permanecen callados y murmuran un poco. En el capítulo 2, los críticos van a salir de sus escondites y van a cuestionar a los discípulos, pero no a Jesús de manera directa. Llegando al capítulo 3, la persecución comienza y desde ese punto hasta la cruz van a comenzar a tramar la muerte de Jesús. Hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 2 de Marcos, en el cual los críticos van a cuestionar a los discípulos, pero aún no a Jesús. A pesar de la persecución que se está intensificando, vemos que Jesús está enteramente disponible. Espero que este pensamiento permanezca en su mente. Jesucristo está totalmente disponible para usted y para mí, de la misma manera que lo estuvo con ellos. ¿Sabe? Jesús está disponible para enseñar. Fíjese por favor conmigo, en primer lugar, que Jesús está disponible en su enseñanza. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 de Marcos, capítulo 2. Dice allí la palabra de Dios. ¿Ya lo encontró? ¿Ya encontró este pasaje en su Biblia? Marcos capítulo 2, versículo 1 dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La gente comenzó a hacer correr la voz. Esto se podría leer literalmente: Él estaba en casa. Esto me trae confusión porque yo pensé que Jesús no tenía un lugar donde apoyar la cabeza. Él dijo en Lucas 9:58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sin embargo, lo que él quiso decir es que no tenía una residencia permanente. Evidentemente, alguien le había permitido usar su casa en Capernaum y allí se quedaba a dormir. Era esa su base de operaciones. Entonces, vemos que Jesús había regresado a su casa y todos se habían enterado de esto. Fíjese el versículo 2 ahora. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora, tuve que estudiar un poco en cuanto a cómo eran las viviendas en Palestina. En mi estudio descubrí que las casas de la gente de mejor posición social tenían un pasillo que conducía hasta la puerta de la casa y luego un recibidor antes de entrar al resto de la casa. Por otro lado, las casas de la gente más común, más pobre, no tenían un recibidor. De hecho, la puerta de estas casas daba directamente a la calle. La costumbre era abrir la puerta de la calle en la mañana, y esto era una invitación para que los que pasaban pudieran entrar a saludar. Solo cuando alguien quería estrictamente privacidad, cerraba la puerta. Evidentemente, la puerta de la casa en que Jesús estaba se encontraba abierta. Así que muchas personas entraron en la casa. De hecho, hay tanta gente que se comenzaron a amontonar en la calle. Al pensar en la manera en que la gente abría la puerta de su casa y del hecho de que algunas de estas personas ni siquiera tenían una puerta, así que su casa siempre estaba abierta, al ver esto, decidí que me gustarían las puertas cerradas. En especial, me gusta la puerta del living. Es impresionante lo que uno puede hacer mientras ve venir a alguien a tocar el timbre.
Uno puede hacer salir al gato, meter todos los juguetes desparramados en la alfombra en un cajón, acomodar los adornos y luego abrir la puerta y decirle a la visita: ¡qué sorpresa! No sabía que habías venido. Hubiera arreglado un poco más la casa. Pero me gustan las puertas cerradas a mí. Pero sabe que en Israel, en aquel entonces, eso no existía. Todos tenían la puerta abierta. Continuemos ahora con la última parte del versículo 2. Allí leemos esto: y les predicaba la palabra. Ahora, al estudiar la vida de Cristo en Marcos capítulo 1, lo encontramos enseñando la palabra en la sinagoga. En el capítulo 2, lo encontramos predicando la palabra en la entrada a una casa. Él va a enseñar constantemente la palabra de Dios. No cometa el error de pensar que como Él sanó personas con tanta frecuencia, debe de haber venido a la tierra con el solo propósito de sanar. No. Jesús vino a la tierra para presentar su programa del reino, para predicar la oportunidad de salvación. Él también sanaría a personas para probar así que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto en un momento. Jesucristo vino a enseñar y estaba disponible para todos. Pero también Jesucristo estaba disponible para sanar. Ahora, acompáñeme y fíjese en segundo lugar que Jesús estaba disponible para sanar. En Marcos, capítulo 2, versículos 3 y 4, leemos de la siguiente manera lo que dice la Biblia. Dice la palabra allí: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubriendo el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta ahí la porción por ahora. Ahora, estas casas estaban construidas de una manera en que las vigas del techo iban de una pared hasta la otra, separadas la una de la otra por más o menos 1 metro. Encima se ponía paja y luego una mezcla de barro cocido y luego una capa más de paja. Para poder entrar a esta casa por el techo, estos 4 hombres tenían que sacar la tierra que encontraban y hacer un agujero hasta luego a la mezcla y quitar así algunas vigas. Luego podrían bajar a este hombre en su lecho, al cual lo habían amarrado con unas sogas. Y ellos bajaron a este paralítico en el centro de la casa. Fíjese que según el versículo 6, la multitud en esta casa estaba compuesta por doctores de la ley, o sea, por escribas. En aquellos días, los rabinos creían que si uno estaba terriblemente enfermo, era porque usted tenía un terrible pecado. De hecho, la enfermedad y el pecado eran inseparables en sus mentes. Estos doctores de la ley habían aislado a este pobre hombre de la sociedad porque él era paralítico. Siempre que leo esta historia, la veo desde el punto de vista del que está mirando, pero imagínese cómo debe haber sido lo que este paralítico sintió ese día. Él fue bajado justo en medio de sus acusadores y no creo que haya sentido tanta vergüenza en su vida como en esta ocasión. Quizás él no tenía movilidad en los brazos, por lo cual le colgaban por los lados. Tal vez su cabeza estaba media torcida y su aspecto no era el mejor. Su cuerpo estaba extremadamente frágil. Probablemente él podía sentir las miradas de los escribas y sus pensamientos condenatorios. Pero aquí hay 3 cosas que Jesús le dice al paralítico. Jesucristo le dice 3 cosas al paralítico y quiero que les preste atención. En primer lugar, en Marcos 2:5, fíjese la palabra hijo. La palabra griega es teknon, que significa pequeño hijo. Se trataba de un término afectivo que una madre o un padre usaba para dirigirse a su hijo. Jesús miró a este hombre que no solo estaba paralizado físicamente, sino que probablemente estaba también paralizado del miedo y le dijo: hijo, con toda la compasión de un Salvador dispuesto. En segundo lugar, Mateo nos dice en Mateo capítulo 9, versículo 2, que Jesús también le dijo: ten ánimo.
En el original hay dos palabras que se pueden traducir como ánimo. La primera es la palabra que da la idea de una persona que está aterrorizada. Yo viví ocasiones en las que estaba con mucho miedo, tal vez usted también, y tuve que armarme de coraje para hacer lo que fuera que tenía que hacer. En mi hogar, cuando yo era chico, había un garage que estaba conectado al sótano de la casa. Muchas veces mis padres me mandaban a mí o a uno de mis hermanos a buscar algo al freezer del garage. Si mi hermano menor no se animaba, me tocaba ir a mí. Por lo general, para incentivarnos, nos mandaban a buscar helado o algo que realmente queríamos con muchas ansias. Puedo recordar una y otra vez haber ido al sótano con esas frías baldosas de cerámica y abrir la puerta que daba al garage, que estaba absolutamente oscuro. Generalmente manoteaba intentando encender la luz, esperando que algún monstruo o ladrón o psicópata me golpeara o me hiciera algo. Finalmente encontraba la luz, pero esa luz no iluminaba todo. Los rincones quedaban todavía en oscuridad. Así que corría hacia ese freezer, agarraba el helado, me daba vuelta y corría a toda velocidad. También teníamos otra habitación que estaba siempre en penumbras. Para mí era como ir a otro universo. Sabía que al subir la escalera y llegar hasta allí arriba habría ojos que estaban mirándome por todos lados. Para poder tomar coraje necesario y sobrevivir a mi incursión, tanto al garage como a esta habitación, ¿sabe qué hacía? Yo me ponía a silbar. Tal vez usted se acuerda y haya hecho algo parecido, ¿no? Pero qué difícil era silbar cuando uno estaba temblando hasta los labios. Pero de esa manera juntaba coraje para resistir, pero estaba lleno de temor. Esta es una de las palabras que en el original se traducen como ánimo. Ahora, la otra palabra griega que se emplea para ánimo o coraje no está relacionada con el miedo. Se trata de tener coraje porque no hay nada que temer. No hay necesidad de silbar porque no hay miedo. Esta es la palabra que Jesús usa para hablar con el paralítico. Él dice: ten ánimo, hijo. En otras palabras, hijo, no hay nada que temer. Los acusadores de este hombre estaban allí presentes. Él sabía que ante la presencia de ellos, él estaba contaminado. Jesús le dice: ten ánimo, ten coraje, no hay motivo para temor. Luego, en tercer lugar, en Marcos 2:5, Jesús lo mira y le dice: tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe una cosa? Jesús también está disponible para sus críticos. Dijimos de esta disponibilidad que el Señor tiene. En primer lugar, el Señor está disponible para enseñar. En segundo lugar, el Señor está disponible para sanar, pero Él también está disponible para sus críticos. Fíjese lo que dice Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, estos escribas, escuche bien, o críticos, pensaban, según nos dice Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos tenían una ley a propósito para la persona que blasfemaba. Lo colgaban de un árbol, los apedreaban, cortaban la soga y luego los sepultaban vergonzosamente. Así que en Marcos 2:8 leemos: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Me encanta esta respuesta. No podemos pasar esto por alto. ¿No cree que la manera en que enfrentamos la crítica es una buena prueba para nosotros? Pienso que la manera en que respondemos cuando alguien critica nuestro carácter es una muy buena prueba del mismo. Nunca encontramos a Jesús diciéndole a estos críticos: ¿para qué piensan esas críticas? Todo lo que Jesús dice, según Marcos 2:8-10, es esto, escuche bien. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, recuerde que esta es la razón por la cual Jesús está sanando
Ahora continuemos con el versículo 10. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Luego leemos en Marcos 2:12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Fíjese en los pasos de la lógica de Jesús. Esta era la manera en que él probaba su punto y estaba usando el argumento de los rabinos. Los pasos son los siguientes. En primer lugar, nadie puede ser sanado a menos que sea perdonado. En segundo lugar, solo Dios puede perdonar pecados. En tercer lugar, el paralítico fue sanado. En cuarto lugar, Jesús perdonó sus pecados. Y en quinto lugar, Jesús debe ser Dios. Era un argumento innegable. La manera en que Jesús lidia con sus críticos es fascinante. ¿Y qué médico era Jesús? Imagínese. Él acude donde está el enfermo, él le da el diagnóstico perfecto, presenta una cura perfecta y luego paga la cuenta. ¡Qué médico!, ¿no? Ahora fíjese lo que dice el versículo 12. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En otras palabras, están diciendo: hoy está pasando alguna cosa extraña aquí. Pero también Jesús estaba disponible para los marginados. Fíjese, por favor, Marcos 2, versículos 13 y 14. Jesús también estaba disponible para los marginados. Dice la palabra de Dios, Marcos 2:13, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, Capernaum era la intersección de varias rutas comerciales. De hecho, para ir de Egipto a Galilea, uno debía pasar por Capernaum. Era un punto neurálgico y tenía una economía próspera. Ahora, había dos clases de recaudadores de impuestos. Había unos llamados Gabaí. Estos hombres cobraban impuestos por su propiedad, ganancias y lo que tuviera declarado. Era muy difícil para estos hombres hacerse ricos porque los impuestos que cobraban eran números fijos. Pero había otro tipo de recaudadores de impuestos llamados moques, y estos hombres se hacían ricos porque cobraban impuestos por todo lo que sus manos podían tocar. Si alguien pescaba un pez, no podía irse a su casa con él sin antes pagar un impuesto. Imagínese. Y estos individuos tenían el banco de tributos públicos en las intersecciones de los caminos, y ese pescador pagaría allí impuestos por sus pescados. Si alguien se había ido de compras y traía mercadería, tendría que hacer un alto en el camino y pagar los impuestos a uno de estos publicanos. Como las cosas no tenían una tasa fija de impuestos, ellos podían cobrar lo que querían y pasaban a ser muy ricos. Había también dos tipos de moques. Estaban los grandes moques. Uno de estos recaudadores contrataría a alguien para que se siente en la mesa de los tributos en su lugar para no perder su reputación. Estos judíos habían comprado los derechos a cobrar impuestos del gobierno romano y eran considerados traidores. No querían que nadie supiera que ellos eran parte de esto, así que contrataban a alguien para que ocupara su lugar. Los moques comunes eran demasiado avaros como para contratar a alguien y se sentaban ellos mismos en el banco de los tributos públicos porque no querían intermediarios. Y fíjese lo que se nos dice de Mateo en el versículo 14. Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Él era un moque común y corriente. Mateo era avaro y codicioso. A él no le importaba su reputación, a él no se le movía ni una ceja cuando alguien le levantaba el índice y le decía: ¿no te das cuenta que como judío eres un traidor? Él no se molestaba. Mateo estaba allí por el dinero, era un simple recolector, y siendo así, Jesús se le acerca y le dice: sígueme, y levantándose le siguió. ¡Qué pasaje más maravilloso! Ahora sigamos adelante. Jesucristo estaba disponible para enseñar.
Jesucristo estaba disponible para sanar. Jesucristo estaba disponible también para sus críticos. Y dijimos también que Jesucristo estaba disponible para los marginados. Y ahora permítame mostrarle que Jesús está disponible para el mundo necesitado. En último lugar, vemos que Jesús está disponible para un mundo necesitado. Mire lo que hace Mateo, tal como lo leemos en Marcos 1:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Mateo era un publicano. Ese término se lo empleaba para los que ejercían una labor pública como lo eran los recaudadores de impuestos. Al estudiar los evangelios, se dará cuenta que para la mente judía los publicanos eran tan malos como los gentiles. Eran marginados. De hecho, fíjese lo que dice el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? En otras palabras, los críticos dijeron: ¿cómo es que come con personas sucias? ¿Cómo puede asociarse con ellos? La clave está en Mateo 2:17. Allí leemos: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesucristo estaba en una fiesta y creo yo, esta era la fiesta de renuncia de Mateo. Mateo llamó a todos sus amigos a una fiesta y tenía como orador especial al Señor Jesucristo. Él iba a renunciar a su puesto de manera pública. Él le iba a decir a todos los recaudadores de impuestos amigos, a todos sus colegas, que él renunciaría a su trabajo. Él ahora iba a seguir a Cristo. Así que Mateo, junto a todos sus colegas, hizo una gran fiesta. Ahora, Jesucristo estaba en medio de ellos. De hecho, ellos no estaban sentados sino reclinados. La costumbre era apoyarse en el codo izquierdo y mirar en dirección a la comida. Era algo íntimo, ya que si uno compartía un almuerzo o cena con otras personas, significaba que eran amigos cercanos. ¿Qué hacía Jesús en esta reunión? Jesús declaró: no he venido a llamar a justos, los justos no me necesitan, soy un médico, no atiendo a pacientes sanos, ellos no me necesitan, voy ante los enfermos, ellos son los que me necesitan. Recuerdo haber leído una historia contada por Hugo Ridwood, un viejo predicador inglés. La historia contaba de una mujer que vivía en la zona portuaria de Londres, y ella vivía con un hombre de origen chino y su bebé era mitad y mitad, cosa que en aquellos tiempos no era muy aceptable. Ella había sido marginada por esta sociedad. Esta mujer escuchó acerca de un estudio bíblico y decidió ir. De hecho, fue y llevó a su bebé. Disfrutó tanto su tiempo en la reunión que al otro fin de semana regresó. Finalmente, después de un mes de asistir, el vicario se le acercó y le dijo: «Señora, no quiero que regrese». La mujer miró al vicario con muchas preguntas en su mirada. Él le dijo: «Si usted sigue viniendo, estas mujeres no van a seguir viniendo a esta iglesia». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas y ella le respondió al vicario: «Sé que soy pecadora, pero ¿no hay algún lugar en que un pecador pueda ir?». En los tiempos de Jesús había un lugar al que los pecadores podían ir a Jesús. Muchas veces, me temo, comenzamos nuestros programas y le decimos a la gente: si quiere a Jesús, venga y reúnase con nosotros. Pero si viene, actúe como nosotros, vístase como nosotros, sea como nosotros. Nos equivocamos. Jesús estaba dispuesto a estar con todos, tal como vemos en este pasaje. Permítame darle algunas verdades que necesitamos aplicar y que están relacionadas con la disponibilidad de Cristo. Son simples, pero a la vez muy profundas. En primer lugar,
Jesucristo está disponible cuando usted admite que lo necesita. Es así de simple. Jesús está disponible. ¿Alguna vez le dijo que lo quería, que lo necesitaba? La pregunta es, ¿lo va a aceptar? Jesús está disponible. De hecho, Él murió por usted. Él derramó su sangre por usted. Si usted se da cuenta que lo necesita, permítame decirle, Él está disponible. Pero en segundo lugar, Jesucristo está disponible para otros cuando usted está dispuesto a servirle. Al leer estos versículos, es increíble ver la cantidad de cosas que se aplican a nuestras vidas. Le sugiero que lea y relea este pasaje de la Escritura. Le va a dar la impresión que cada vez que lee, ve algo nuevo. Para mí fue fascinante ver que el ministerio de Jesús se desarrolló entre otros, que le seguían, que le sirvieron. Pero permítame darle algunos ejemplos. Alguien prestó una casa a Jesús y aún así, esa persona queda en el anonimato. No sabemos quién fue. Un grupo de hombres arregló el techo, al igual que los que lo rompieron. Y nada sabemos de ellos. Tengo la sensación que el techo ese no fue arreglado enseguida y que cada persona que venía a esa casa se quedaba mirando el agujero y los dueños le decían, «Ve, por allí lo bajaron y Jesús lo sanó aquí mismo». Esas personas que trabajaron y arreglaron el techo no son mencionadas. Había mujeres y quizás hombres que prepararon la fiesta para Mateo y sus amigos, pero no los vemos en el texto. Estaban preocupados preparando la fiesta y pensando, Jesús va a estar aquí. Él va a compartir el Evangelio del Reino y nosotros vamos a servir para que eso sea posible. Me encanta imaginar la historia de estos siervos que nunca vemos. Como ellos estaban dispuestos a servir, Jesús pudo compartir tiempo con otros. La pregunta entonces es, si usted le conoce, ¿va a servirle? ¿Va a servir al Señor? Recuerdo haber leído una historia que ocurrió justo después de la Segunda Guerra Mundial. Europa se estaba limpiando y reconstruyendo de la nada, y una de las secuelas de la guerra fue un gran número de huérfanos. Niños que andaban por las calles buscando comida y que en muchos casos morían de hambre. En esta historia que leí, un soldado se dirigía hacia las barracas de Londres. Al doblar en una esquina con su jeep, vio a un pequeño huérfano, y este pequeño estaba mirando la vidriera de una panadería con la nariz en el vidrio. Él se babeaba al ver el repostero hacer cosas ricas con la masa y luego ponerlas en el horno para después depositarlas en una bandeja allí a la vista de todos. El soldado frenó inmediatamente, fue junto al niño y le dijo, ¿quieres un pastel de esos? El niño respondió, sí, claro que sí. El soldado entró a la repostería, compró una docena de pastelitos, salió y se los dio al pequeño. Él se dio vuelta y comenzó a caminar hacia su vehículo cuando sintió que le tiraban de su abrigo. Al darse vuelta, vio al pequeño que mirándolo le preguntó, «Señor, ¿es usted Dios?» Amigos, la verdad es que Jesucristo ha venido y está disponible. Él necesita que los que dicen ser suyos sean pequeños Cristos. Eso es lo que la palabra cristiano significa. ¿Ha hecho posible que alguien se sentara en la fiesta?, le pregunto. ¿Ha posibilitado que alguien escuchara la palabra? Cuando la gente lo mira, usted puede preguntarse, ¿usted debe provenir de Dios? Le pregunto, ¿está disponible para los demás? Qué tremendo desafío tenemos para cada una de nuestras vidas. Estar dispuestos, disponibles para que Dios nos utilice. Le repito, 2 aplicaciones para nuestra vida. Jesucristo está disponible cuando usted admite que lo necesita. Y en segundo lugar, Jesucristo está disponible para otros cuando usted está dispuesto a servirle. Si usted sirve al Señor, Jesucristo está disponible para todas esas personas
a las cuales usted está influenciando, animando, compartiendo, dándole algo de la palabra de Dios con un gesto, con una palabra, con una acción. Qué hermoso desafío para terminar nuestro estudio del día de hoy. ¿Está disponible para Dios? ¿Está dispuesto a servir a este buen Dios? Ruego al Señor que así sea. Vamos a terminar orando nuestro estudio. Padre, te alabamos, te damos muchas gracias porque vemos a nuestro amado y bendito Salvador que siempre estuvo disponible sirviendo a las personas. Te agradezco por esto. Te pido tu bendición sobre cada uno de nosotros y ayúdanos a que podamos pensar de la misma manera, a que podamos servirte y estar disponibles, como tantos de aquellos que no conocemos sus nombres, pero que hicieron tanto para que otros puedan conocerte. Te alabamos, te damos gracias y te rogamos que escuches cada una de nuestras decisiones de compromiso, de asumir el desafío, de servirte a ti, nuestro buen Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.